bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos en cómo está cambiando la educación. Tenemos aquí unos extractos de un texto académico, un vistazo a la evolución educativa 4.0 y Smart Education. Y la idea es entender un poco mejor qué es esto de la educación 4.0 y la educación inteligente, la Smart Education. Vamos a ver de qué va esto. Exacto. La educación, pues como casi todo, evoluciona. Y hoy esa evolución está muy ligada a la tecnología. Se habla mucho del aprendizaje mejorado por tecnología, el TEL, y las tecnologías son las que ya conocemos, ¿no? Cloud computing, IoT, la IA, por supuesto, analíticas de aprendizaje, están por todas partes y, bueno, están cambiando las reglas del juego. Sí, total. Y para entender de dónde venimos, el texto nos recuerda una progresión que describió Matt Church, bastante sencilla. Primero, la educación 1.0. El profesor explica y punto. Él marca el ritmo. Luego la 2.0, donde el profe ya, adapta un poco la cosa para que el alumno tenga éxito. Y la 3.0, que ya está más centrada en el estudiante. El profesor da recursos y el alumno aprende un poco a su aire. Qué, cómo, cuándo. Y luego el profesor ayuda a aplicarlo. Eso es. Y sobre esa base, la 3.0, que es, digamos, de finales del siglo XX, pues ahora llegamos a la educación 4.0, que se define, claro, en paralelo a la industria 4.0, la cuarta revolución industrial. Si pensamos en las anteriores, vapor, electricidad, los ordenadores, la 4.0 es la de la interconexión total, ¿no? Fábricas inteligentes, sistemas ciberfísicos, IoT, IA, Big Data, y la educación 4.0 pues lo que busca es prepararnos para desenvolvernos en ese entorno. 4.0. Lo que más me llama la atención es el cambio en el papel del estudiante. Pasa de ser activo, que ya lo era en la 3.0, a tener, dice el texto, alta independencia, que diseña su camino, crea conocimiento. ¿Cómo es eso en la práctica? O sea, ¿tanta independencia? Buena pregunta. Sí, pues mira, esa independencia se materializa a través de plataformas tecnológicas más sofisticadas, que usan precisamente IoT, IA, Big Data, para ofrecerle al estudiante caminos más personalizados, recursos que se adaptan casi en tiempo real. Y también están las analíticas de aprendizaje, las LA, que dan información útil tanto al alumno como al profesor. Las herramientas ya no son solo el ordenador e Internet, como en la 3.0, sino estos ecosistemas que permiten esa autonomía, pero una autonomía guiada, claro. Entiendo. Y ojo, que el objetivo formativo también se mueve. Ya no es solo saber hacer algo práctico. Ahora se enfoca mucho en desarrollar competencias clave, las famosas hard skills y soft skills, el pensamiento computacional, tener una visión más interdisciplinar. Vale, queda claro. Y junto a esta educación 4.0, el texto habla de la Smart Education, la educación inteligente. ¿Son lo mismo o es un concepto diferente? No es exactamente lo mismo, aunque, bueno, comparten mucho terreno, sobre todo la base tecnológica. La Smart Education es un concepto que surgió en Corea, allá por 2011, y su meta es muy clara: romper con la enseñanza uniforme, la de café para todos, busca potenciar las capacidades que necesitamos en el siglo XXI, pero a través de un aprendizaje súper personalizado. Lo clave aquí es la palabra inteligente. Inteligente. Inteligencia del sistema, ¿te refieres? Tipo IA. Sí, la IA es parte fundamental, pero el concepto de inteligencia aquí es más amplio. Se refiere a todo el ecosistema, los educadores, los estudiantes y lo que llaman factores intermediarios inteligentes. Piensa en contenidos que se ajustan solos al nivel del alumno, métodos que varían según cómo progresa y tecnologías como IoT o Big Data que ayudan a orquestar toda esa personalización. De hecho, se llega a hablar de distintos niveles de inteligencia o smartness del sistema, que se adapte, que infiera cosas, que aprenda por sí mismo, incluso que se anticipe a lo que el estudiante necesita. Ostras, eso suena bastante avanzado. Entonces, resumiendo un poco, tanto la educación 4.0 como la Smart Education señalan una transformación muy profunda, ¿no? Impulsada por la tecnología, claro, hacia un aprendizaje mucho más a medida, flexible y enfocado en competencias para este mundo hiperconectado y cada vez más automatizado. La diferencia quizá está en el énfasis. La 4.0 más orientada a la industria, a preparar para ese entorno laboral, y la Smart Education más centrada en la personalización como valor principal. Exacto. Has dado en el clavo. Son como dos caras de la misma moneda, de esta transformación educativa.
Reflejan cambios muy hondos en cómo vemos el aprendizaje y la preparación para el futuro. Bueno, pues, recapitulando un poco. Hemos visto esa evolución desde la 1.0 centrada en el profesor hasta esta 4.0 muy conectada con la industria del mismo número. Y también hemos explorado la idea de educación inteligente o Smart Education, con ese foco tan fuerte en la personalización radical. Y en ambos casos vemos una dependencia enorme de tecnologías como la IA, el IoT, el Big Data, para conseguir adaptar la experiencia de aprendizaje. Desde luego. Y entender estas tendencias es vital. No solo afecta a cómo se va a enseñar o aprender, sino sobre todo a qué tipo de habilidades van a ser realmente valiosas en el futuro. Y esto, claro, nos lleva a una reflexión final. Sí, una pregunta interesante que surge de todo esto. Si la tecnología, la automatización, que están en el corazón de la industria 4.0 y de la educación 4.0, se encargan cada vez más de las tareas técnicas, del procesamiento puro de información. Entonces, ¿qué habilidades que son puramente humanas? No sé, pensemos en la creatividad, el pensamiento crítico de verdad, la colaboración, la inteligencia emocional, ¿qué papel juegan? ¿Se vuelven quizá lo más crucial, lo que realmente nos diferencia en este nuevo paradigma? Ahí queda la pregunta, algo en lo que pensar.